pues vamos comenzando. Venga, adelante. Muy bien. Pues buenas tardes a todos en este día tan especial, el Día Mundial contra el Cáncer. Y quería daros la bienvenida a la conferencia Humanización de la Asistencia Clínica en el Día a Día de la Oncología, impartida por el doctor Arizkun. Él es oncólogo y presidente del Comité Técnico de la Asociación Española contra el Cáncer de Palencia. Y simplemente quería daros 3 indicaciones antes de comenzar. La primera es que la conferencia se está grabando, por lo tanto, en el momento que os unís a ella, dais vuestra aceptación. Y por otro lado, vamos a apagar mientras estemos en la conferencia los micros y la cámara para que el ancho de banda no se vea perjudicado, ¿vale? Por último, las dudas que tengáis las podéis ir poniendo en el chat y luego lo que podemos hacer es daros paso y abrís micro y cámara y las ponéis en común, y para los que no puedan o no tengan acceso, pues se las voy transmitiendo yo al doctor Arizkun, y al finalizar os pondré un enlace para que os podéis unir los que queréis a las 9 a un resumen de la gala benéfica del año pasado. Así que os dejo con Rosa Andrés, que es la presidenta de la Asociación contra el Cáncer de Palencia, para que os dé la bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Beatriz, y bienvenidos a todos. Un placer hoy, Día Mundial del Cáncer, contra el Cáncer, que estéis aquí a nuestro lado. Es imprescindible sentir vuestra presencia y vuestro apoyo. Y más en estos momentos que realmente no hemos podido salir a la calle, pero todo lo hemos hecho online. Y desde luego estamos muy satisfechos porque hemos tenido una colaboración absoluta de más de 160 vídeos que están colgados en nuestra página de Facebook, de personas que, bueno, pues han querido apoyarnos en las diferentes frases que nosotros hemos puesto. Por lo tanto, pues estamos encantadísimos. Sabéis que también hay un concurso de dibujos para los niños que será durante todo este mes, y al final habrá unos premios. Por otra parte, bueno, pues tenemos la conferencia magistral del doctor Arizkun, que es el punto clave de todo este día. Y contamos con la presencia de la doctora Maribel Ruiz, que también está aquí con nosotros y va a hacer la presentación del doctor Arizkun. Y como colofón de este día tan, bueno, pues tan intenso, tenemos un resumen de la gala benéfica del año pasado, en la que colaboran pues varios artistas palentinos, varios cantantes, y que, bueno, os podéis conectar a partir de las 9 de la noche. Pero hay algo, todo tiene sus sinsabores, ¿eh? En esta asociación, yo desde que estoy aquí he tenido pues muchas satisfacciones, pero también hay momentos tristes, y hoy para mí ha sido un momento muy triste. Ha fallecido uno de nuestros niños entre comillas, Alberto, que tenía 41 años, y bueno, pues la verdad es que ha sido un poco duro acompañar a su familia y ver todo lo que ha sufrido. Por lo tanto, pues entiendo que hay luces y sombras en todo esto. Pero bueno, es un día festivo, pero yo quería recordarlo, y voy a presentar pues a la doctora Maribel Ruiz, que también forma parte del nuevo comité técnico de la asociación, y como compañera y amiga va a presentar al doctor Arizkun. Gracias por estar aquí a todas las personas. Bueno, buenas tardes a todos. Agradeceros yo también que estéis aquí hoy con nosotros, aunque sea virtualmente por las circunstancias, en este Día Mundial contra el Cáncer. Y agradecer también, por supuesto, a la asociación y sobre todo a Rosa su trabajo, su iniciativa, su esfuerzo incansable no solo por organizar este evento, sino también por dar visibilidad al cáncer aquí en Palencia. Para mí la verdad es que es un placer presentar al ponente de la conferencia que vamos a escuchar a continuación, que como sabéis va a tratar sobre la humanización de la asistencia clínica en el día a día de la oncología.
y creo que es un ponente que no puede estar mejor elegido porque va a ser alguien que está muy estrechamente ligado a la oncología en Palencia. Alguien que tuvo en su momento el valor y la iniciativa de crear aquí la unidad de oncología médica hace ya unas cuantas décadas y que durante muchos años ha sido el responsable de su desarrollo, de su organización y además el encargado de ir juntando a su lado a una serie de profesionales que hemos ido pudiendo aprender de su experiencia y de su trabajo. Pues los que hemos tenido la suerte de trabajar junto a él, sabemos que en él no solo destaca su incansable curiosidad científica, sino también siempre el tener en cuenta ese abordaje integral del paciente. Algo que seguramente, bueno, yo siempre pienso que viene en parte por su carácter detallista y también por su formación anterior como internista. Así que, sin más, os dejo con él, que seguro que vamos a disfrutar mucho de su conferencia con vosotros, el doctor Alberto Arizcún. Buenas tardes. En primer lugar, gracias, Rosa, por haberme invitado a participar en esta conferencia coloquio, lo llamaría yo, que, bueno, en parte ha supuesto un pequeño embolado, porque aunque es un tema con el cual estamos en contacto casi diariamente, luego cuando te paras a concretar y a plasmarlo por un escrito, no es tan fácil. Yo creo que lo de magistral sobra por todos los lados. Y gracias, Maribel. Bueno, nos conocemos hace ya bastantes años y te agradezco tu cariñosa presentación. De todas formas, vamos a comenzar y os quiero dar primero las buenas tardes a todos y deciros que así como la ONU, conjuntamente con otros organismos como UNESCO, OMS, OIT, etcétera, tienen planteados una serie de días mundiales con conmemoraciones más que razonables, lo del Día Mundial ha proliferado de tal forma, y os pongo como ejemplos que este mismo mes, el lunes, el día 1, era el Día Mundial del Galgo, el día 2 era el Día de la Marmota, que hay otros días tan extraños como el Día de la Resaca, el Día del Bloody Mary, el Día de acurrucarse, y hoy incluso, además del Día del Cáncer, es el Día del Orgullo Zombie. Todo esto ha hecho a muchos, entre los que me incluyo, tener cierta incredulidad con estas celebraciones y con la sensación de que se pierde la importancia que pueden tener días como hoy. Entonces, vamos a intentar reavivarlo y resaltarlo. Hoy es el Día Mundial del Cáncer y hay un montón de convocatorias que ahora comentaré. A ver si somos capaces. Como veis ahí, en primer lugar, el Día Mundial del Cáncer es el 4 de febrero y esta es la convocatoria que ha hecho la Unión Internacional contra el Cáncer, que también ha organizado una serie de eventos desde Suiza, coincidiendo con este día, y en el cual ha invitado, digamos, a que participe todo lo que pueda, incluido una sesión de yoga. La asociación en la cual tenemos el gusto de pertenecer también en el Día Mundial del Cáncer este año ha propuesto un montón de eventos, un montón de cosas, e incluso su propio eslogan, y no el que ahora veremos, y que es por una vez pongámonos de acuerdo. El Día Mundial contra el Cáncer fue una iniciativa en el año 2000 lanzada por la Unión Internacional y el objetivo que perseguían era sencillo, era crear una colaboración entre ciudadanos, colectivos y administraciones para reducir la incidencia del cáncer en todo el mundo, independientemente de la zona en que vivamos y poder así avanzar en prevención y control. El lema de la campaña es I am and I will, traducido yo soy y voy a, aquí tenemos la traducción, y la meta de esta campaña también quisiera deciros que tiene lo que llamemos fecha de validez y cifras muy concretas. Como veis ahí, lo que se trata es de reducir en un 30% el número de muertes prematuras por cáncer para el año 2030. Y en este sentido, el Día Mundial del Cáncer, hoy 4 de febrero, evidentemente, como tenemos la información necesaria para compartir el cáncer, debemos compartirla con los demás y es una fecha ideal para hacerlo. Antes de entrar en el tema charla coloquio, yo quisiera hacer público y conocido por todos que por fin, de verdad que va en serio lo de la instalación de la radioterapia en Palencia. Cuando leemos la prensa, por ejemplo, aquí veis la noticia publicada en la SER, parece que tanto se lo ha apuntado a la política, pero en realidad esto se debe a la inquietud, al empeño
a la constancia y a la perseverancia de una persona, que es Rosa Andrés, nuestra presidenta. Yo quiero darte las gracias, Rosa. He tenido la posibilidad de acompañarte a todos los lugares donde ha habido que tocar algún palillo, como es con el vicepresidente de la Junta, con la presidenta de Diputación, con el subdelegado de la Junta, con el delegado del Gobierno, en la alcaldía, etcétera, etcétera, donde siempre has insistido y aportado ideas para que nuestra provincia no quedara como la última de las 4 de Castilla y León y de las 2 de Aragón que no dispone de radioterapia. Inicialmente pensé, dada la actualidad, hablar solo de cáncer y COVID, pero como ayer habéis visto ya el día 3 y hoy estaban programados encuentros digitales ya con Ramón Reyes, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer, y digamos abordando este tema, bueno, pues decidí hablar de otra cosa, como es la humanización de la asistencia clínica en el día a día de la oncología. Espero, ¿por qué este tema? Pues porque creo que siempre está y estará presente a lo largo del desarrollo de la medicina y de la oncología. Espero transmitiros a todos mi visión sobre la cuestión que nos ocupa y en el título, como veis aquí, he querido resumir lo que considero representa un espectro muy amplio del cáncer y me he apoderado del subtítulo que tiene el Tratado de Oncología del profesor Sanz Ortiz, antiguo jefe del Hospital de Valdecilla. En el terreno de la medicina yo creo que nunca hemos dispuesto de tantos recursos ni de personas tan cualificadas científicamente como en el momento actual. La oncología médica, que a veces ha sido criticada, y os digo por qué, por no tener, digamos, una herramienta específica, sin embargo, eso ha hecho que haya tenido una mayor solidez y permitir una mayor concentración en los aspectos asistenciales y en la investigación clínica. Y en la oncología, que es una especialidad, digamos, relativamente nueva o de las últimas, tenemos oncólogos que son buenos clínicos y especialistas que son los que mejor conocen e interpretan la metodología de los ensayos clínicos. En la evolución del tratamiento médico hemos pasado, digamos, por 3 periodos fundamentales hasta llegar a la actual medicina personalizada en la oncología. Un segundo. Vale, me debe salir una cosa aquí. Entonces, como os decía, en la primera era fue fundamentalmente entre los años 60 y el 2000, y fue el tratamiento con quimioterapia. Luego ya a finales de los 20 y primeros del 21 empezaron a aparecer dianas moleculares, con lo cual tuvimos la época del tratamiento dirigido y actualmente hemos añadido la tercera era, que sería el tratamiento de la era genómica, que es el tratamiento personalizado. A pesar de ello, y antes de abordar la cuestión, sí quiero daros unos datos generales referidos a lo que podría ser llamarse el cáncer mañana, es decir, el periodo entre el 2000 y el 2040, en el cual, como podéis ver ahí, va a haber un aumento tanto de la incidencia como de la mortalidad. Más detalladamente, aquí tenéis que en el año 20 ha habido 19 millones de casos de cáncer, en el año 2040 se prevén 28 millones más, con lo cual vamos a aumentar casi un 50% el número de casos. Veis que sobre todo en el mundo esto va a pasar en Asia y luego en Europa y podemos pasar estimado, estos son valores estimados, de 19,3 millones en el año pasado a los 30,2 millones en el año 2040. En España pasaríamos de 282.000 a 375.000. Como veis en esta gráfica, en el mundo tanto la incidencia como la mortalidad sigue en aumento. Veis también en España que pasa exactamente lo mismo. Quizá el incremento es un poquito mayor en los varones, como veis ahí. Y hemos dicho eso, que pasaremos de 282.000 a 375.000. Recientemente, la Asociación Internacional para el Control del Cáncer, la ICPP, que es un grupo de organizaciones internacionales que he querido reseñar aquí abajo, todas estas, muy importantes, Unión Internacional contra el Cáncer, Sociedad Americana, el NCA, el Andes, en fin, no son grupos potentes e importantes y expertos. Entonces, ¿qué he visto? Que hay 7 expertos de esta organización que han hecho un editorial reciente del 28 de diciembre del año pasado en el International Journal of Cancer, que es de libre acceso por si lo queréis leer, titulado ¿Por qué el control del cáncer es fundamental durante la pandemia? Creo que es muy interesante porque lo que tratan y lo que indican sobre todo es que los países aprovechen ahora la voluntad política de invertir en planificación sanitaria que han generado por el COVID-19
y así poder a la vez también desarrollar y actualizar planes nacionales del cáncer para el control del cáncer. Esto es una tendencia alarmante, el aumento que hemos visto, y yo creo que haciendo esto y teniendo unos planes basados en la evidencia podemos conseguir invertirla. Como ya decía Saint-Exupéry, una meta sin planes es solo absolutamente un deseo. Quiero comentaros también este estudio, que aunque ya se ha visto en otros foros, de forma muy resumida, es el impacto sanitario del coronavirus en la atención hospitalaria a los pacientes oncohematológicos. Como veis ahí, los datos más importantes son que el número de pacientes con cáncer nuevos, número de nuevos, bajó un 21% durante el confinamiento. Que por primera vez se ha elaborado un estudio sobre el impacto de la pandemia en pacientes en el ámbito hospitalario y se ha presentado en el Ministerio de Sanidad. El periodo que analizó este estudio son los meses de marzo a junio de 2019 y 2020 y compararon los resultados. Enviaron la encuesta a 37 hospitales terciarios en distintas comunidades y aquí están referidos los fundamentales conclusiones. Observamos una disminución de la actividad en el cáncer en cuanto al diagnóstico de las citologías, un 30%, y una disminución en las biopsias de casi un 25%. El número de los pacientes atendidos en hospital de día también descendió un 14%, como veis ahí, y el número de pacientes tratados con quimioterapia un 9,5% y con radioterapia un 5%. En este estudio ya reseñó Ramón Reyes, presidente de ADCC, que era necesario tener estos datos, fundamentalmente para calibrar el impacto sufrido y sobre todo que se necesitan para que en las siguientes olas los pacientes con cáncer no se vean relegados y poder prever las necesidades de atención que necesitemos. La gran conclusión en este estudio es que la primera ola de la pandemia ha supuesto un descenso tanto en el número de nuevos diagnosticados como en el inicio de nuevos tratamientos en la población con cáncer. Y ello debido, en la mayor parte de los casos, a la suspensión de la actividad asistencial, como está reflejado ahí, aunque también ha influido en la disminución del número de diagnósticos, el temor por parte de los pacientes a acudir a sus centros hospitalarios. Y a raíz de este estudio se han hecho una serie de peticiones a las autoridades y a los propios pacientes. Uno, que las autoridades pongan en marcha medidas que eviten la suspensión de la actividad diagnóstica, terapéutica y asistencial en general en las siguientes olas de la pandemia, para lo que se ponen a su disposición todos estos servicios que he comentado. También es necesario que los pacientes no demoren las consultas ni abandonen tratamientos por miedo a la infección por el coronavirus. El 100% de los servicios que han participado, y yo no dudo que el 100% del resto de los servicios, ya desde el mes de marzo se habían puesto una serie de medidas de control y se ha mantenido la atención y se han adaptado las atenciones, digamos, terapéuticas a cada paciente, dependiendo de su situación. La atención, asistencia, cuidado y protección del paciente, evidentemente, continúa siendo la prioridad número uno para los profesionales del ámbito sanitario. Hace 72 horas, como todos los años, la sociedad nuestra, la Sociedad Española de Oncología Médica, ha publicado las cifras del cáncer en España. Esta es la cifra del cáncer en España 2021. Aquí, en este cuadro, veis que se han resumido la incidencia, mortalidad, supervivencia y factores de riesgo. La incidencia, como veis, la estimación para este año, aunque esta estimación no incluye los efectos de la pandemia y no sabemos en lo que va a variar, es de 276.000 nuevos casos, más en varones que en mujeres. Los más frecuentes, como veis, son próstata en varón, mama y luego en ambos sexos, colon y recto. La mortalidad se ha medido en enero-mayo del 20 en los varones, un cuarto de ellos ha sido por el cáncer, así como en las mujeres, sin embargo, ha sido por enfermedades cardiovasculares. Quiero destacar aquí en el cuadro que en los últimos años ha disminuido la mortalidad, pero que ha aumentado la supervivencia gracias a esto, a la prevención, diagnóstico precoz, avances terapéuticos y la disminución del tabaquismo en los hombres. En cuanto a la supervivencia, significar que se ha duplicado en los últimos años. Y aquí tenéis la supervivencia de diversos tumores, como veis, muchos de ellos están rondando o por encima del 90%. No quisiera dejar de destacar este apartado. Hay todavía 5 factores de riesgo que son evitables, pero un tercio de muertes por cáncer se deben a esos factores que no evitamos. Tabaco, infecciones, alcohol, sedentarismo y dietas inadecuadas, insuficientes en fruta y verdura. Todo esto ha quedado resumido en este cuadro y yo creo que es
muy interesante. Actualmente en oncología manejamos el concepto de cuidados continuos, es decir, atención de la persona enferma de forma integral, tanto biológica como psicológica, familiar, laboral y social. Y dentro de este concepto de cuidados continuos existen y coexisten los términos como son tratamiento activo, tratamiento de soporte, cuidados paliativos y cuidados en la etapa final también, por supuesto. Tanto ASCO como ESMO, es decir, la Sociedad Americana, la Sociedad Europea, en cuanto a los cuidados continuos oncológicos, establecieron un consenso sobre la calidad de los cuidados y establecieron que hay una gestión compartida de la oncología médica con el resto de especialistas médicos, enfermería, con la investigación, con los cuidados paliativos y con la atención primaria. Y que esta gestión nos va a llevar a una decisión compartida por equipos multidisciplinares en el cual se tenga en cuenta esta decisión compartida también a los pacientes, los familiares y todo eso, digamos, centrado en el servicio de oncología. La declaración de consenso conjunta, y como hemos dicho, es esta, y yo creo que es francamente interesante. El paciente oncológico no es solo un tumor, no son múltiples síntomas y síndromes. El paciente oncológico tiene una historia personal, social, familiar, laboral, etcétera. Tiene una cultura distinta unos a otros y tiene una espiritualidad. Y los profesionales sanitarios que interaccionamos con ellos, con los pacientes oncológicos, en muchas ocasiones dedicamos poco tiempo a analizar estas prioridades de las personas afectadas y los aspectos psicológicos. No tenemos muchas veces en cuenta esta problemática existencial de cada enfermo y yo creo que el paciente deja de ser, en ese momento, si lo tenemos en cuenta, deja de ser el mero portador de un órgano enfermo y lo podemos captar como una persona en su totalidad y, por tanto, tratarlo como tal. Ya nos decía Miguel de Unamuno que hay que estar con el enfermo sin ser el enfermo y creo que la humanización de la asistencia sanitaria, gracias a Dios, empezó a preocupar ya hace no muchos años, pero ya empezó a preocupar y así en los planes y estrategias frente al cáncer, tanto a nivel nacional como veis ahí a nivel regional, que nuestra comunidad aún tímidamente en alguna línea estratégica, en el periodo de vigencia que estuvo este plan, del 98 al 2007, yo no conozco ninguno específico posterior. En otras comunidades como Andalucía se centró el plan en la persona. Incluso ha habido comunidades a lo largo de estos años, por ejemplo la de Extremadura, que ellos hicieron un plan de humanización específico de la atención sanitaria. Entonces, digamos que lo que se establecía en él básicamente era que la existencia del respeto mutuo entre usuarios y profesionales debe prevalecer la atención personalizada sobre el problema sanitario, una relación en que ambos actores conocen el sistema y conocen el papel que juega cada uno. ¿Qué es humanizar y en qué consiste deshumanizar? Pues hoy escuchamos con frecuencia que el mundo está deshumanizado, que vivimos en sistemas que tienen una notable corrupción, y esta palabra es corrupción entendida como la desviación de bienes públicos a intereses privados y prevaricación, es decir, procedimientos de injusticia a sabiendas, pues se utilizan constantemente. Entonces, el paciente con cáncer, ante todo, es una persona debilitada por su enfermedad y especialmente por la incertidumbre de su proyecto vital. Y a lo largo de la evolución, entre otras cosas, es muy importante la relación de confianza y competencia que va a tener con su médico. Laínez Tralgo también ya nos decía que la relación médico-enfermo tiene una configuración amistosa basada en la confianza y en la confidencia. La relación médico-enfermo-enfermo genera una singular amistad. He puesto hombre-hombre, sería humano-humano para que no me regañéis por esto de los hombres y las mujeres, que tanto se lleva últimamente. Y entonces requiere esto el ejercicio de 4 actividades. El primero es la benevolencia, es decir, querer el bien del otro. El segundo, la benedicencia, es decir, hablar bien del otro. Tercero, la beneficencia, hacer el bien al otro. Y cuarto, la beneficencia, es decir, la efusión hacia el otro, el compartir con él algo que me pertenezca íntimamente y que se convierte en una confidencia si establecemos una relación dual. Si cogemos sencillamente el diccionario de la Real Academia, vemos que depende de la palabra que utilicemos, el significado puede variar mucho. Oír es solo percibir con el oído los sonidos, pero escuchar es prestar atención a lo que se oye, es completamente distinto. Así como si hablamos de informar, que es enterar o dar noticia de algo, no tiene nada que ver con comunicar, que es hacer al otro partícipe de lo que uno quiere. Es decir,
tratar con alguien de palabra o bien por escrito. Yo creo que la comunicación, como os digo, es muy importante en oncología, que la debilidad de los médicos actuales, como veis ahí, bueno, yo diría que no está en la capacitación técnica ni en la habilidad diagnóstica y terapéutica, que la hay, sí que está en la capacidad de relación con enfermos y familiares y especialmente en el terreno de la información. Esa creo que es una debilidad. Los enfermos quieren algo más que solo información, pero en muchas ocasiones no existe comunicación, no existe la capacidad de responder a esas expectativas de información tanto de los pacientes como de los familiares. La información se suele proveer en muchas ocasiones de forma parcial, centrándonos en la enfermedad y su tratamiento, e ignoramos a veces cosas fundamentales o importantes como son los efectos secundarios de la terapia. La información en muchas ocasiones también se va transmitiendo de forma secuencial y respondiendo únicamente al nivel de demanda exigida. Entonces, la comunicación, como os digo, es muy importante en oncología, es importante para los enfermos, es importante para los familiares y allegados y es importante para los propios médicos y los demás profesionales sanitarios. Cuando existe una comunicación deficiente entre profesionales y pacientes, esto se asocia claramente con una peor calidad de vida, con una insatisfacción más alta de los pacientes, con un aumento del estrés personal y del desgaste profesional, con una discordancia de expectativas y tendencias suicidas entre los mismos pacientes. ¿Cuáles podríamos decir que son los signos de deshumanización de la asistencia clínica? Primero, no tenemos que olvidar, y esto tenemos que intentar corregirlo, que el hospital se ha convertido en una estructura deshumanizada, que allí se despersonaliza, muchas veces se cosifica o se infantiliza, y ello nos lleva, por ejemplo, a situaciones como que nos dice, doctor, hay unos 52 para consulta, dice, pues agrúpelos por síntomas y que vayan pasando de 4 en fondo. ¿Esto a qué lleva? Esto lleva fundamentalmente a una pérdida de dignidad. La humanización, en muchas ocasiones, se utiliza solo como un acto aislado y es muy variable de las personas de unas a otras de las que tratan el enfermo. Incluso el famoso dilema de la medicina pública y privada con la finalidad de lucro y la discriminación de los pacientes. Hay veces que los ensayos, bueno, tenemos que poner incluso en duda si tienen los criterios éticos, incluso técnicos, exigibles. Hay una atención, hay una diferencia técnica y humana en las distintas fases de la enfermedad que va cambiando. Tenemos un cierto desconocimiento de los aspectos éticos y a veces la incompetencia queda diluida en una pseudo-humanidad. Los silencios y los encubrimientos, también por último, que yo creo que es muy importante y que a veces originan verdaderos problemas luego en la, digamos, en la relación médico-enfermo. Humanizar básicamente es ayudar a otros para realizar sus propios objetivos y es evidente que vivir humanamente es un acto absolutamente involuntario. En el proceso de humanización, en el método de Morin, se describe dos trinidades. Una que es la trinidad humana, en la cual entra el individuo, la especie, la sociedad. En resumen, esto es la concepción de libertad, como he querido expresaros aquí. Y luego teníamos la trinidad mental, que está presentada por la pulsión, por la afectividad y por la razón. Existe por parte de los enfermos miedo y temor a actuar con libertad en ocasiones, como por ejemplo cosas sencillas como solicitar al médico una segunda opinión, la posibilidad de disponer de la documentación clínica, el cambio de médico o incluso la denuncia de actos graves contra su propia salud. Hay enfermos que carecen de libertad y que ésta se encuentra limitada por acciones de manipulación e incluso de coacción. Para encontrarse en un sistema humanizado, ¿qué requerimos? Requerimos utilizar la libertad tanto como enfermo, como persona y como ciudadano. Resulta casi imposible que cualquier proceso humano se realice fuera de la libertad de cada persona. Pero, ¿qué es humanizar en la práctica clínica? ¿Es ser simpático con los pacientes? ¿Es ser cariñoso con la gente de consulta? ¿Es palmearme el hombro? ¿Es ser amigo? ¿Es dedicarse a ellos a costa de la salud del profesional? Bueno, pues yo creo que no me parece que sean estas cosas, aunque en un trato, digamos, adecuado con el paciente deban existir matices de todo ello. Humanizar, yo creo que es diferente, es un concepto mucho más amplio. Entonces, tenemos que dejar atrás un modelo únicamente biomédico y optar por un modelo que el ser
biopsicosociocultural. ¿Cuál es la importancia que en la humanización tenemos de la relación? Pues la importancia de la relación con el enfermo es fundamental en la humanización de ella, la equidad en la prestación de servicios sanitarios y públicos, atender a las digamos, necesidades emocionales de nuestros pacientes, personalizar los servicios sanitarios, a lo que hay que intentar hacerlo en mayor medida, el respetar la capacidad de decisión, la opinión y la autonomía de nuestros pacientes, impulsar la relación humana, considerando que hay diversas soluciones, que hay existencia de excepciones y que hay situaciones, en ocasiones, razón-emoción que pueden hacernos variar esta relación. Y, por supuesto, la denuncia de las malas prácticas clínicas, que yo creo que hay que hacerlo. Ya en el año 84, entonces un político, director general del INSALUD, Francesc Raventós, ya decía que un sistema sanitario humanizado es aquel cuya razón de ser es estar al servicio de la persona y, por tanto, pensado y concebido en función del hombre. Y para que esto se realice debe ser un sistema integrado que promueva la salud, que corrija las discriminaciones de cualquier tipo y que dé participación al ciudadano, es decir, que garantice la salud de todos los ciudadanos. Por esto, creo que se realice esto en un sistema sanitario integrado es difícil de momento percibir lo que podemos decir los cambios cualitativos y su secuencia en el siglo actual y que se desarrollarán evidentemente en la asistencia clínica en la oncología. En cualquier caso, estos cambios evolutivos se van a producir en la misma profesión, van a influir también a los usuarios de los servicios de salud y a la propia sociedad e incluso situaciones coincidentes como la actual con la pandemia. Los cambios profesionales en la asistencia en la oncología básicamente se van a traducir en una reducción de privilegios y en una progresiva desaparición de la impunidad que se ha gozado hasta no hace muchos años. En cuanto a los criterios en los usuarios, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que van a pedir exigencias de mejores servicios de salud amplios, en los cuales se sean exigentes los propios enfermos o las personas también con riesgo de padecer ciertas enfermedades bajo la forma del diagnóstico precoz o de que se detecten procesos con incidencia familiar o hereditaria. El escenario expuesto yo creo que se hace todavía más complejo cuando la atención sanitaria califica a sus usuarios como clientes y no como pacientes. La acción como clientes no debe debilitar la dimensión personal de la enfermedad y la relación técnica y humana con el médico. Las etapas del proceso de humanización en los pacientes con cáncer observamos que recorren estadios diferentes. Primero en relación con los diversos hechos y abarca situaciones sobre el proyecto de información en el tiempo, tanto diagnósticos como pronósticos y terapéuticos, a lo largo de la evolución en el empeoramiento de la enfermedad, en cómo expresamos los resultados obtenidos, en la introducción de los pacientes en los ensayos clínicos y, entre otros, también la fase final de la vida, fase importante. Quiero deciros que pocos actos son tan personales como la forma en que se abandona esta vida y los días y meses que la preceden. Las personas creo que tenemos más recursos ante la muerte que ante la agonía y por ello deseamos que ésta no se prolongue y que no revista connotaciones de sufrimiento. Y uno de los puntos destacables de los cuidados paliativos en el tratamiento de síntomas, el apoyo psicológico y que tenga también conexión con otros servicios, especialmente con la oncología, así como la relación con la medicina familiar y comunitaria. ASCO-ESMO, Sociedad Europea Americana, también hicieron un documento de consenso en realidad con la relación a la calidad de los pacientes oncológicos. E hicieron, podríamos decir, un testamento de 10 puntos, un decálogo diría yo más bien. En este decálogo, el primer punto sería el acceso a la información. Los pacientes deben recibir información adecuada de su enfermedad y posibles intervenciones en ella y conocer riesgos y beneficios en relación con las opciones específicas de tratamiento que haya. La privacidad, confidencialidad y dignidad. La confidencialidad acerca del diagnóstico y el tratamiento es un derecho que debe ser respetado. Datos acerca de la historia clínica o datos específicos relacionados con su enfermedad evidentemente pertenecen a la esfera privada del paciente. Y si estos datos son necesarios para una investigación, por ejemplo,
utilizarlo para un ensayo clínico o en estudios epidemiológicos, el paciente, por supuesto, ha de tener la posibilidad de elegir si participar o no participar. El acceso a la historia clínica. Los pacientes deben poder acceder a los datos de su propia historia clínica y obtener copias si lo necesitan. Los profesionales sanitarios igualmente deben poder explicar el contenido de las mismas a los pacientes. Los servicios de prevención. Los ciudadanos deben recibir información acerca de la prevención del cáncer y servirse de cualquier medida preventiva basada en la evidencia científica que tengamos disponible. La no discriminación a la atención de los pacientes con cáncer, es decir, sin discriminación de raza, religión, género, nacionalidad o discapacidad. Los pacientes deben estar libres de discriminación también, creo, en los lugares de trabajo. El consentimiento al tratamiento y la posibilidad de elección. Los pacientes hemos de motivarlos a participar en el proceso de toma de decisiones acerca del propio tratamiento y el equipo sanitario yo creo que debe estar preparado para respetarlas. Deben recibir una atención multidisciplinar, es decir, asistencia por parte de un equipo interdisciplinario que incluya médicos oncólogos, cirujanos, radioterapeutas y expertos en cuidados paliativos, así como, por supuesto, enfermeras, trabajadores sociales, nutricionistas y disponer de asistencia psicológica. Hay que innovar la asistencia, es decir, disponer de acceso a tratamientos innovadores y los pacientes también deben recibir oportunidades para participar en ensayos clínicos. Debe haber un control y un seguimiento de los supervivientes. Quienes han superado la enfermedad deben poder tener a su disposición un seguimiento a largo plazo y acerca de los efectos colaterales que pueden tener a distancia, incluso ofrecerles rehabilitación de los mismos. Muy importante, una asistencia de calidad debe incluir la atención al manejo del dolor, el acceso a los cuidados paliativos y el asesoramiento y el acompañamiento durante la etapa final. Quisiera decir que el oncólogo evidentemente no es ningún Superman ni va de ello, pero sabe bien que para ser un buen oncólogo no basta con ser un experto en oncogenes, sino que también necesita manejar terapéuticamente la relación clínica y respetar y promover el mundo de valores de nuestros interlocutores enfermos. Nuestro oncólogo, trato de expresar que sencillamente lo que trata es de hacer bien su trabajo. Hace un tiempo, como veis aquí, y voy a terminar, os quiero dar las gracias, pero hay esta frase de Jaume Perich, que era un dibujante, humorista, un medio escritor y filósofo, que dice que después del rollo resultado, la experiencia nos enseña que la experiencia no sirve para nada. Daros las gracias y únicamente un pequeño inciso, que esto lo he añadido a última hora, bueno, porque lo he encontrado, que es que se ha creado una organización que es el Red Cáncer, que está formada por 14 sociedades científicas y organizaciones sanitarias, que tiene una serie de líneas de actuación inmediata en el año 2021 y unas metas y resultados para el año 2030. Y esta Red C nos ha hecho un manifiesto en el Día del Cáncer, diciendo que el Día del Cáncer está bien, pero que el Día del Cáncer es todos los días. Que la COVID nos está desestabilizando la asistencia a los pacientes con cáncer. Esto se va a reflejar de forma dramática en la mortalidad y esto nos va a durar años. Y esto de verdad es paradójico si estamos en un momento que podemos curar muchos cánceres. Los retrasos en la asistencia son absolutamente inaceptables por parte de los pacientes y por parte de los profesionales. En este año no puede repetirse la rotura, la disrupción asistencial que tuvimos en el año 20. Estos miles de profesionales de sociedades oncológicas y de sociedades relacionadas pertenecientes a un total de estas 14 sociedades científicas que han conformado la red. Y la respuesta es actuar juntos. Liderazgo clínico, de pacientes, de administraciones y de las industrias concernidas. La red C propone soluciones a las administraciones, propone acudir al Consejo Interterritorial inmediatamente para impulsar un consenso nacional ambicioso ante este enorme reto y propone que se impulsen estrategias de screening en cáncer con evidencia, un acceso equitativo al diagnóstico molecular y de medicina personalizada que no se hace en todas, digamos, las comunidades de forma igual, incluso interprovincialmente hay cambios. Hay también que desarrollar cuidados personalizados, dar más voz a los pacientes con cáncer y trabajar con ellos. Por supuesto, potenciar la investigación clínica con financiación pública y no depender solo de la industria farmacéutica y, en ocasiones, acelerar la salud digital con el cáncer. Yo, sin más, quiero dar las gracias. Espero que nos haya resultado especialmente
pesado o aburrido, y doy paso ahora a Rosa o al que quiera hacer preguntas, como quieran organizarlo ellas. Y yo dispuesto a contestar las que pueda contestar y las que sepa. Gracias a todos. Bueno, tenía que ser Maribel la que llevara ahora este tema, pero yo quería agradecerte, por favor, vamos, de todo corazón, las palabras que me han emocionado y que estoy yo muy sensible. Pues menos mal que he apagado la cámara y he podido hacer lo que he querido. Pero realmente no me merezco todo lo que has dicho, Alberto. Realmente vosotros estáis ahí. Sigo diciendo que todos los voluntarios, todas las delegadas, todos los trabajadores de la asociación, todos los que me estáis apoyando, eso es lo que me da a mí tantos ánimos para seguir adelante. O sea que entre todos estamos consiguiendo todas estas cosas. Gracias. Y ahora, Beatriz, te paso la palabra. Gracias, Rosa. Bueno, os he comentado en el chat que podéis ir poniendo las preguntas, pero de momento no tenemos ninguna. Igual es que ha quedado muy claro. No sé si alguien se quiere animar a hacerlo de viva voz. Yo quería preguntar al doctor Arizkun, el estudio que ha comentado hasta el 2020-2040 de un aumento tan grande del cáncer, es con relación a cómo estamos ahora, claro, porque hasta el 2040 no se sabe lo que se puede actualizar, que se puede mejorar, ¿no? De tal manera son proyecciones que se hacen a largo plazo teniendo en cuenta los datos de los cuales tenemos ahora. Entonces, por eso os he dicho incluso que cuando os he comentado la modificación de la incidencia también en España, has visto que incluso hay cosas como, por ejemplo, el COVID que nos está ahora afectando e importando, puede modificar perfectamente estos parámetros. Pero bueno, son índices que se calculan de acuerdo con todos los datos de los cuales disponemos ahora. Doctor Arizkun, tenemos una pregunta en el chat. Dime. Pregunta Francisco Ramos. ¿El incremento en la incidencia del cáncer está asociado al envejecimiento? ¿En qué medida? Sí, claramente. Es probablemente el factor más importante. Muy bien. ¿Alguien más? Yo quería preguntar al doctor Arizkun, en la información al paciente de cáncer, ¿es más humano hacer una información total o parcial? Bueno, esto es un tema siempre eterno y discutible. Y me explico. En los países anglosajones la tendencia es, bueno, pues aquí llegas y aquí te suelto toda la perrata, te doy todos los detalles, te digo las teóricas posibilidades que tenemos, las implicaciones, todo, incluso, y tú casi decides tú en vez de nosotros. Digamos, en el entorno mediterráneo, quizá la situación es distinta y la tendencia que hay es a dar, digamos, lo que llamamos la información tolerable. Es decir, a medida que vas conociendo al enfermo, pues puedes ir dando más o menos datos. Evidentemente, yo creo que hay que informar, que no le puedes dejar inalvis, pero evidentemente a lo mejor, dependiendo, cuando ya les vas conociendo más, vas viendo cómo son personalmente, cuál es su psicología, puedes ir introduciendo más datos, menos datos, y puedes plantearlo de una manera o de otra, no de forma, digamos, brusca, violenta y soltando todo la información como una perorata inicial. Gracias. Por otro lado, Rosario Domínguez nos comenta que quiere saludaros y sobre todo a sus médicos y quiere trasladaros su inmenso agradecimiento. Bueno, pues para finalizar yo quisiera agradecer a todos vuestra asistencia, en especial al doctor Arizkun, a la doctora Ruiz y también a Rosa, que como os he dicho antes, tiene una incansable lucha para traer la radioterapia a Palencia. Y bueno, me gustaría añadir que los pacientes que acuden a la asociación, nosotros que quizá trabajamos desde un plano más emocional, siempre nos manifiestan la gran humanidad que, como el doctor Arizkun nos ha comentado, en todo su conjunto
que reciben por parte de los profesionales sanitarios, que al final, bueno, pues lo considero muy importante para facilitar la comunicación tanto con el equipo médico como con el resto de profesionales y, por lo tanto, pues la adherencia al tratamiento y los beneficios que reciben el mismo. Así que, bueno, pues a todos enhorabuena y recordaros que os he dejado el enlace en el chat para la gala benéfica que empieza ahora en un ratito a las 9. Y bueno, muchas gracias a todos y os dejo con Rosa simplemente para que cierre la conferencia. Muchas gracias. Antes de que cierres, Rosa, Sí, antes de que cierres, yo no te he querido echar ninguna flor añadida, ¿eh? Lo que he dicho es absolutamente cierto. He tenido el gusto y el placer de poderte acompañar a todas estas intercambios, ¿eh? Hemos ido ahí, has insistido en todos los lugares donde hemos ido y yo creo que de alguna manera se ha conseguido, bueno, pues que por fin esto vaya a ser algo serio y algo que vaya para adelante. Cosa que tengo que decir que yo en el año 2012 ya mandé un informe y en aquel entonces no me hicieron absolutamente ni puñetero caso. Entonces, yo, como no, Rosa, te agradezco un montón eso, que hayamos ido y hayamos dado la tabarra hasta la saciedad, porque yo creo que tienes un espíritu inquieto y que hay que estarte apoyando continuamente. Gracias. bueno, pues vuelvo a agradecerte tus palabras, pero realmente lo que yo quiero es que sea una realidad. ¿Eh? O sea, veo muchas. Tú has dicho que sí que va a ser una realidad y yo me lo creo, pero hace falta que empecemos a tramitar todas las cuestiones burocráticas. Hasta que no vea eso, no me voy a quedar convencida. Bueno, Por mi parte, enhorabuena a todos, muchos besos y espero estar pronto con vosotros. Muchas Gracias, Eva. gracias, Eva. muchas gracias. Perdonadme, antes de terminar, Teresa de Jesús Balbuena considera que es muy importante incrementar los recursos en cuidados paliativos para mejorar la atención a los enfermos y sus familias, no solo a nivel hospitalario, sino también en domicilios, algo con lo que Rosa también está comprometida actualmente y que, bueno, consideramos todos que así es. Teresa, gracias por tu aportación. Teresa, solo decirte que efectivamente la médico de paliativos domiciliarios se ha pedido el traslado a Valladolid, pero desde la dirección del hospital parece que hay una persona que en breve ocupará su puesto. Por lo tanto, es algo que no debemos perder de ninguna manera porque esos pacientes que deciden terminar su vida en su domicilio son tan respetables como cualquiera y desde luego debemos tenerlos en cuenta y necesitan un apoyo total y absoluto por parte del grupo que era tan extraordinario de psicóloga, enfermera y médico. O sea que ahí estamos. Creo que en este momento la situación es muy delicada, pero a mí me han comentado que va a estar esa médico y se va a crear de nuevo el grupo. O sea que esperemos que sea así. Yo creo que había que intentar de alguna manera y activar todavía más los recursos en los paliativos domiciliarios. Porque yo creo que, como tú has dicho, Rosa, es fenomenal el apoyo que pueden hacer en el paciente, digamos ya, más que terminal en los últimos estadios de vida, porque, como he comentado antes, el tema cuidados continuos yo creo que es importantísimo y yo creo que el tema paliativo debe estar desde el principio. Y para eso yo creo que es muy importante que estén estos equipos que puedan dar apoyo a la asistencia de la atención primaria. En muchas ocasiones, pues a veces se desbordan por otros motivos. Pero yo creo que es muy importante, no solo en la fase final, sino desde el principio incluso de la enfermedad. Desde luego tienes toda la razón, es así. Lo que pasa que, bueno, pues paliativos domiciliarios parece que lo entiende uno como que es el de la fase final, pero estoy seguro, vamos, que es una realidad lo que tú estás diciendo. O sea que por todo eso tenemos que seguir peleando hasta que consigamos que esa médico o ese médico ese equipo vuelva a funcionar, porque son 16 años ya los que está funcionando en Palencia. Entonces tenemos que continuar. Tendremos un poco de paciencia, pero ahí seguiremos, ¿eh?
pues, bueno, sois un gran equipo, de verdad. Sí, muy, muy, muy grande. Gracias, Charo. Muchísimas gracias a todos vosotros porque sin vosotros nosotros no tendríamos vida y no se agradece ni con el mayor tesoro del mundo. Gracias a todos vosotros porque nosotros estamos aquí por vuestra preocupación. Yo llegué a conocer cuando se estaba casi ya retirando al doctor Ariskun, que le vi por los pasillos cuando entró el doctor Arranz y bueno, yo a la doctora Maribel, a todo el equipo y a la asociación le debo la vida y os echo muchísimo en falta el poder estar allí haciendo cosas, pero bueno, no nos falta nunca el apoyo que tenemos vía online por esta situación. Muchísimas gracias. Y lo que has conseguido, Rosa, y que se va a hacer realidad, no tiene precio. Es entre todos, de verdad. No, que estamos ahí Pero, apoyando la Junta Provincial, el Comité Técnico, vosotros sois el impulso, lo dais todas las personas que estáis alrededor, los voluntarios, las delegadas, los ayuntamientos, las instituciones, todo. O sea, es que todo el mundo apoya y hay una cuestión muy clara, que cuando todos nos unimos, es cuando se pueden conseguir. La unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza, eso sí es verdad. Nos despedimos a la siguiente conferencia. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Darnos de valores y todos. darnos de todas estas cuestiones tan interesantes y a todos, pues gracias por vuestra asistencia. Adiós. Muchas gracias por todo. Gracias a todos. Adiós. Gracias a todos. Adiós.